¿Conoces el castillo de Obligado? ¿Pasaste por afuera? ¿Conoces el camino? Ese camino tan encantador que te lleva a las puertas del castillo. Te cuento un poquito de su historia. Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX llenaron al mundo de una poesía extraña que se cristalizó en libros, música, pintura, fotografías y en muchos lugares hermosos edificios, como el que hoy encontramos en las Barrancas del Paraná, muy cerquita de Vuelta de Obligado, en un recoveco allí, sitio de la famosa batalla en 1845. Allí, un castillo que parece salido de la Edad Media, de caballeros, damas y trovadores. Fascina a las Barrancas del Paraná. Tras sus muros vivió Rafael Obligado junto a su esposa, el hombre que le puso en breves versos la vida, el amor y la muerte del payador Santos Vega. Todo cierra y los poemas se juntan en el aire como piezas de un rompecabezas hecho del oro del río. El castillo de Obligado, como hoy se lo conoce, en realidad era el castillo de Isabel Gómez Langenheim, ya que el poeta se lo había regalado al poco tiempo de su boda. En 1886, Isabel, amante de las novelas medievales, quiso tener su propio palacio para soñar. Así que hablaron con el ingeniero arquitecto Adolfo Wagner y le encargaron el edificio gótico con sus ventanas ojivales, torres y almenas que no desentonarían en un castillo similar a orillas del río Rin. El propio Wagner era un personaje muy interesante. Fue uno de los primeros 12 ingenieros civiles recibidos en Argentina en 1870, junto a otros famosos como Luis Huervo. Posteriormente se graduó de arquitecto en Alemania, ya que en ese momento no existía la carrera en nuestro país. A su regreso construyó muchas residencias particulares: el Palacio de Justicia de La Plata, el Asilo Marín en la misma ciudad, entre otras obras de gran valía. De hecho, fue uno de los profesionales que actuó codo a codo con Pedro Benoit en el Departamento de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, que trazó las líneas de la nueva capital. Su obra, en las tierras de Obligado, se levanta en la estancia del castillo. El edificio inaugurado en 1889 tiene 3 plantas, con ventanales ojivales, en las que se distribuyen 24 habitaciones y 6 baños. En su entrada hay un magnífico hall con 3 juegos de escaleras, mientras que las paredes exteriores están cercadas por enredaderas que le confieren un aire de misterio. Esas plantas crecieron a lo largo del siglo pasado y terminaron casi por ocultar el castillo. Obligado estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego, llevado por la tradición familiar, inició la carrera de Derecho, pero la abandonó enseguida para dedicarse a las letras. Perteneció a ese faro intelectual conocido como la generación del 80 y lo llamaban el poeta del Paraná. Isabel y su esposo, poeta, dejaron este mundo y la estancia del castillo pasó a manos de su familia, que aún la conserva. Jorge Luis Borges, Leopoldo Lugones, Fermín Gutiérrez, entre otros escritores, estuvieron en el castillo y admiraron el paisaje desde sus estrechas ventanas. Tal vez hayan encontrado inspiración para sus propias obras. El castillo sigue provocando admiración y se entretejen allí muchísimas historias, muchas anécdotas y te puedo contar qué dicen de la presencia del fantasma Toto.